unos de esos palestinos van a ser invitados por los países árabes a abandonar esa tierra porque va a haber un gran ataque y ellos se irán, y como ese ataque se presenta pero no lo ganan, sino que lo pierden, los que salen ya no van a poder volver. Los que se quedan dentro van a enfrentar una gran masacre en Deir Yassin y van a ser sacados a sangre y fuego. Los palestinos pagarán los platos rotos de estas decisiones geopolíticas que ellos no rompieron. Entonces los palestinos quedan dentro del territorio de Israel. Ahí empieza la cosa a complicarse. De ahí en adelante vienen todas las guerras con los árabes. Entonces viene la guerra del Canal del Suez, donde Israel se toma el Sinaí. Luego viene la guerra del 67. En la guerra del 67, Israel le quita a Siria los Altos del Golán, a Egipto la Franja de Gaza y a Jordania la Cisjordania, la margen occidental del río Jordán. Esos territorios no son los que la ONU les asignó. Eso casi cuatruplica el Estado de Israel. Entonces, esos territorios están ocupados por palestinos que fueron previamente expulsados de lo que antes eran sus territorios en el 48. Van a quedar en calidad de ciudadanos de segunda. Van a quedar metidos dentro de una estructura en la que ellos están totalmente sometidos y quedarán aún más después del 67. Entonces se van para Jordania, muchos de ellos son hashemitas como los jordanos. Y más adelante, cuando Jordania los expulse por una rebelión también, entonces se van para Líbano. Y a medida que ellos se van extendiendo, el conflicto los va siguiendo detrás. Pero aquí entonces empieza toda la época de los conflictos y el hecho de que Palestina y los pueblos árabes no reconocen el Estado de Israel. Israel se defiende a muerte por su propia existencia. Israel desde el 48, 56, 67 sobre todo y 73 Yom Kippur, Israel se defiende. Israel se defiende y si no puede perder una guerra porque donde la pierda, pierde al Estado y llevan 2000 años tratando de conseguir alguno. Entonces hay toda una fase defensiva de Israel. A partir del conflicto en Líbano, Israel pasa de una fase defensiva, que es la que ha tenido a lo largo de todos estos conflictos, a una fase ofensiva, que es la que tiene después de Sabra y Shatila y después de la invasión en la parte del río Litani. Mientras tanto, Egipto ha pactado una paz por separado. Esa paz por separado rompe la coalición árabe y empieza el mundo de los acuerdos de Camp David de Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat y Menachem Begin establecen la arquitectura del proceso de paz del Medio Oriente. Y esa sigue siendo la fórmula hasta ahora. Paz por territorios. Egipto ha renunciado al panarabismo, ha reconocido el Estado de Israel y a cambio Israel le ha devuelto el Sinaí. Ese es el esquema de la paz. Vamos a devolver territorios para poder vivir en paz. Y vamos a hablar, entonces, en la primera fase era la devolución del Sinaí y la renuncia al panarabismo, lo que tiene que ver entre Egipto e Israel. La segunda fase era la devolución a Palestina de los territorios ocupados en el 67. Y en ese momento, esa era la segunda. Y la tercera, ya cuando pudiéramos hablar de eso, era más adelante hablar de Jerusalén, pero eso lo íbamos a dejar para más noche. Por ahora nos poníamos de acuerdo en lo que nos podíamos poner de acuerdo. La parte entre Egipto y Israel se cumple. Le devuelven el Sinaí y el otro renuncia al panarabismo y se baja del bus de las guerras en coalición con los demás países árabes. Pero la parte de la devolución de los territorios a Palestina no se cumple. Y eso queda en veremos. Y después otra vez la situación se va a hacer mucho más complicada. Ahora, detrás del conflicto de la paz de Camp David está el pensamiento de Anwar el-Sadat. El pensamiento, eso no se nos puede olvidar porque es que la única esperanza que puede haber acá fue lo que pensó Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat pensó, esto no se puede solucionar militarmente. Esta guerra no la va a ganar nadie. Nadie se ha matado con más entusiasmo que los palestinos y los israelíes. Le han puesto todo su empeño, se han matado en las sinagogas, en las mezquitas, en las guarderías, en todas partes. Se han matado con una gana que nadie puede establecer dónde empezó la cadena de odios, ni quién ha infligido más dolor.
Y sin embargo, ahí siguen unos y otros, y siguen naciendo. Entonces, ahí hay una parte donde Anwar al-Sadat dice, esto no se va a solucionar militarmente. Mire cuántas guerras llevamos, cada vez más tecnológicas. La del 73 ya va en tablas, la de Yom Kippur. Y sin embargo, esto no avanza ni un milímetro. Esto tiene que tener una solución política. Ese pensamiento lleva a los acuerdos de Camp David. Y ese pensamiento es la única salida. Porque lo demás es el exterminio. La única propuesta que antes de Camp David se había hecho era el exterminio. Entonces van pasando los órdenes mundiales. Este conflicto ya está armado desde la disolución del Imperio Otomano. Pero le va a llegar la Guerra Fría después del Canal de Suez. Estados Unidos va a apoyar a Israel, la Unión Soviética a Siria. Y entonces la región queda inmersa en el contexto de la Guerra Fría. Y ahí pues se complica más la cosa porque cada cual va sacando tajada y ya no se vuelve el problema árabe-israelí, sino se vuelve el problema este-oeste. Entonces cada uno apoya al otro. Y entonces se van para el Líbano, y al Líbano también le llega la Guerra Fría, y el conflicto se va extendiendo entre la naturaleza intrínseca del conflicto y la Guerra Fría. La Guerra Fría, recordemos que es un orden vampiro que se alimenta de los conflictos y que necesita que los haya para poder justificar su existencia. Entonces el conflicto árabe-israelí, que es tan explosivo, le queda de perlas, porque le permite manipular a través de las ideologías la región donde se produce el petróleo, más bueno que eso qué. Entonces, ese conflicto va a ser atizado por la Guerra Fría una y otra vez. Él sigue su propio curso, pero va a ser atizado con la Guerra Fría bastante. Y ahí vamos a durar un poco de tiempo con este conflicto cada vez más bravo, cada vez más explosivo. Entonces, este tiene guerrotas, como las que habíamos visto, que era la del 48, 56, 67 y 73, y guerritas, que es como se matan todos los días. Entonces, así digamos, ellos tienen matancitas y matanzotas. Entonces, después de esto, la parte del Líbano lleva otra vez este conflicto a un nivel muy exacerbado, pero ahí en ese momento Israel asume una posición ofensiva. Y asume una posición ofensiva. Palestina ha asumido una posición terrorista ya hace una década. Y en el Líbano, como habíamos visto, se encuentran las dos posiciones. La manera como a través del terrorismo intentaron hacer ver al mundo su lucha, y con eso la deslegitimaron por el problema que habíamos visto de los fines y los medios, que no pueden ser separables, como nos había dicho el Mahatma Gandhi. Y Israel entra en la fase de seguridad. Entonces, para impedir que se den los ataques desde el Líbano, Israel ataca al Líbano y lo invade. Y con esto el conflicto se agrava mucho más. Entonces, el terrorismo no logra un milímetro, no permite ningún progreso, empantana esto, deslegitima esa lucha ante el mundo y los muestra y los identifica con la imagen de un extremista que está y los asimila y los equipara a un terrorista, y eso hace muchísimo daño a la causa palestina, porque a través de esos métodos no se permite ver las razones históricas del sufrimiento de su pueblo, cuya diáspora ha empezado en el 48 con el fin de la diáspora judía, porque la historia es así de paradójica. El fin de la diáspora judía marca el comienzo de la diáspora palestina. Entonces, después de lo del Líbano, va a venir, lo del Líbano pues son los 17 años de guerra. Después de eso viene lo que va a ser la intifada, y la intifada, como es una rebelión tan grande de población civil contra el ejército israelí, cambia la correlación de fuerzas a nivel político, porque muestra a Israel como una potencia que posee unos recursos militares ilimitados, peleando contra muchachitos a cauchera y a pedrada. La intifada debilita profundamente la política de Israel, y la intifada más la guerra del Golfo van a llevar a la primera negociación desde que se armó el conflicto. La guerra del Golfo Pérsico, que esa ya la veremos en detalle en su momento, muestra
que la Unión Soviética ya no es una potencia, ya no tiene el carácter de influencia geopolítica que moldeó la Guerra Fría a lo largo del siglo XX. Entonces, Estados Unidos empieza a plantearse como una potencia unipolar. La Unión Europea aún no ha nacido con la fuerza que tendría después. Entonces, en ese momento, las condiciones del orden mundial cambian, o sea, el signo del paréntesis. Entonces ya no, como hemos visto que en álgebra cuando se cambia el signo del paréntesis se pone negativo, todo lo que está dentro del paréntesis cambia de signo, los órdenes mundiales son eso. Cambia el signo del paréntesis, todo lo que está por dentro tiene que cambiar. Entonces, si ya no hay una guerra fría que implique que unos y otros estén apoyando a Siria y a Israel para mantenerlos en eterno conflicto, y ya se ha roto la coalición árabe, y ya Egipto pactó por separado, y ya hay por lo menos el reconocimiento de uno de los estados árabes, el más importante. Dice Bastenier que en una de las... dicen que sin Egipto no hay guerra, y sin Siria no hay paz, porque Egipto era el que lideraba las guerras contra Israel, y Siria es el que tiene en sus manos cartas importantísimas sobre la paz del Medio Oriente, con su invasión al Líbano y con todo el proyecto de la Gran Siria. Entonces resulta que ahora Estados Unidos tiene el interés de ser un pacificador de la zona, más que un contendor con la Unión Soviética, teniendo en cuenta que la Unión Soviética no existe en ese momento. Por hecho, ya existe aún, pero muere ya, está moribunda. Entonces, esto lleva a una presión muy grande sobre lo que va a ser una solución al problema palestino. Y como Hussein era el último que reivindicaba la causa palestina, los palestinos van a apoyar a Hussein. Al apoyar a Hussein van a ser expulsados de Kuwait y van a ser expulsados, y resulta que ellos eran una fuerza de trabajo importantísima en Kuwait que mandaba las remesas a Palestina, y al ser expulsados pues ahí quedan quebradísimos, quedan de espaldas a todo. La guerra del Golfo es una derrota sobre Hussein y sobre Palestina en la medida en que ellos se alinearon con Hussein. Entonces quedan más graves todavía. Al final de la guerra hay la necesidad de buscar una nueva geopolítica para el Medio Oriente. Y la nueva geopolítica para el Medio Oriente pasa por un acuerdo de paz, digamos, por un plan de paz para Palestina e Israel. Entonces eso es lo que, bajo una presión muy grande de un orden mundial, se producen los encuentros de Madrid. Los encuentros de Madrid, como habíamos visto, no podían llegar a ningún acuerdo, pero era la primera vez que se sentaban, y habíamos visto cómo entre ellos el madrazo es un avance, porque antes no se daban sino plomo. Entonces la primera, ahí se insultan un ratico, pero es la primera vez que se sientan, se miran y se insultan. Y luego empiezan las conversaciones secretas que van a llevar a los acuerdos de Oslo. Mientras tanto termina la administración Bush y empieza la administración Clinton. Y el enfoque de la geopolítica de pacificador sigue manteniéndose vigente, y mucho más durante la era Clinton. Entonces, mediante todo tipo de conversaciones secretas, se va a dar lo que son los acuerdos de Oslo. En los acuerdos de Oslo vamos a empezar a hablar en serio de una paz. Ahora, este conflicto, si algún día se resuelve, tendríamos que llegar a la misma fórmula que se había planteado en el 48, que es la partición. Un Estado árabe y un Estado judío. Pero eso no fue aceptado en el 48 por todas las condiciones que se vieron. Y sería la única manera que haya dos estados. Porque esto es como la película de la Guerra de los Roses. Nadie va a vender la casa. Ninguno se va a ir de allá. Entonces, ¿qué hacemos? Matándonos acá. Entonces, también hay un clima de saturación. Todo el mundo ha perdido. Israel no ha dormido una sola noche en paz desde el 48. Palestina ya va como el cuarto éxodo, ya la han sacado de los territorios ocupados. Del Líbano también los expulsaron y por ahí dejaron unos en la mitad de la nieve. De Jordania, Palestina ha sufrido un calvario terrible. Israel no ha tenido un día de paz. Hay un momento en que las guerras llegan a un punto muerto. La idea de que todo se puede solucionar militarmente en las guerras modernas se ve cada vez menos viable, porque llegan a un punto
de tablas en que no se avanza, pero se pierde y se muere.